Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy es viernes 29, ¿verdad? Y estoy grabando recién la clase del miércoles 27. Les pido mil disculpas porque había quedado comprometido a subirla antes del miércoles para que la pudieran ver en el horario normal y realmente tuve una semana muy complicada. Así que bueno, nada, espero que la puedan ver. El miércoles que viene nos estamos viendo ya nuevamente en clase sincrónica a las 6 de la tarde. Espero puedan ver antes esta clase y así poder, en caso que quedara alguna duda, poder aprovechar el principio de la próxima clase del miércoles para hablar sobre eso. Entonces, permítanme compartir la pantalla. Ahí estamos. Estamos, vamos a ver, vamos a poner así. Entonces, la clase de hoy sí, seguimos con el tema de dinámica poblacional. ¿Se acuerdan que la clase pasada empezamos a hablar de modelos que se pueden utilizar para entender cómo cambia el tamaño de las poblaciones a lo largo del tiempo? Pero vamos a seguir hablando de eso. Antes que nada, subí al foro de la plataforma LUM3 un problema para que puedan practicar algunas de las cosas que estuvimos viendo la clase pasada con respecto al modelo, en este caso el modelo exponencial. Es un problemita para que practiquen el modelo exponencial. Entonces, léanlo, intenten hacerlo y pongan sus dudas en el foro o las respuestas y eventualmente lo iremos charlando. Como les dije, la clase de hoy sigue con la temática de dinámica poblacional. Nosotros la clase pasada planteamos toda una diversidad de modelos diferentes que hay, cada uno con supuestos específicos. Entonces, cuando uno va a aplicar un modelo para conocer cómo cambia el tamaño de una población, tiene que tener en cuenta cuáles son los supuestos de cada modelo para que pueda funcionar. Por ejemplo, vimos que la mayor parte de los modelos suponen que la migración es despreciable. Si utilizo el modelo exponencial o el modelo logístico, estoy suponiendo que la entrada de nuevos individuos a través de la migración o la salida es despreciable y no está considerada en el modelo. Si yo estoy estudiando una especie para la cual la migración parece ser un factor importante en cuanto a la abundancia, el número de individuos de esa especie, entonces tengo que utilizar otro modelo, como el modelo metapoblacional, que está hecho específicamente para esos casos en que la migración el factor de la migración es muy importante para explicar el cambio en el tamaño de la población. También vimos que la mayor parte de los modelos considera que todos los individuos de una población son iguales en términos de sexo, en términos de edad. Y eso, por supuesto, es un supuesto muy grosero, porque sabemos que las poblaciones tienen una estructura de edades, una estructura de sexos, y eso la mayor parte de los modelos no lo representa. Si yo quisiera representar eso, tendría que utilizar modelos específicos, como el modelo de matriz de edades, que también presentamos la clase pasada, que sí tiene en cuenta cómo cambia la estructura de edades a lo largo del tiempo. Desde ya que considerar que todos los individuos de una población tienen la misma edad, el comportamiento de la población puede ser muy diferente a si consideramos que en la población hay individuos que están en una edad que es pre-reproductiva, que no se pueden reproducir, o en una edad post-reproductiva, es decir, tampoco se pueden reproducir. Entonces, si tengo en cuenta eso, seguramente el cambio en el tamaño de la población va a ser sensiblemente diferente. De este modelo de matriz de edades que hablamos en la clase pasada, hoy vamos a hacer algún resumen. También vamos a hacer algún resumen, alguna aplicación concreta vinculada con el modelo logístico. Vamos a ver cómo se puede utilizar esto, por ejemplo, para el manejo de fauna, manejo sostenible de fauna, cómo encontrar el número de individuos que yo puedo extraer de una población sin afectar a esa población, sin afectar el estado de esa población. Eso es importante, por ejemplo, en la pesca también. ¿Cuál es el límite de pesca, la cuota de pesca que debe establecer un
alguien que está a cargo de cuidar los recursos de un parque nacional, cuál es la cuota de pesca que debe establecer para que la población de peces no se vea afectada, no desaparezca. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar también de dos modelos que también presentamos la clase pasada, que tienen que ver con estudiar cómo cambia el tamaño de una población cuando hay dos especies que compiten entre sí, como puede ser vacas y ovejas en un mismo potrero, compitiendo por el alimento, por el pasto, o cuando tenemos dos especies en la cual una es una presa y el otro es un predador, puede ser lobos y conejos, ¿no? Cómo cambia el tamaño de la población en esas situaciones. Desde ya les adelanto que cuando tengo dos especies compitiendo, cuando tengo una especie presa y una depredador, el cambio en el tamaño de la población de una especie depende de lo que ocurre con la otra. Entonces, los modelos consideran ambas. Pero de eso vamos a hablar hoy. Antes que nada, voy a pasarles un videito de algunas, que repite algunas cosas, creo que estuvimos viendo la clase pasada. Entonces, voy a dejar de compartir acá y vamos a compartir el video que está acá. Compartir. Este es el de depredador, necesito el otro, el de crecimiento logístico, y tenemos que asegurarnos que el sonido estuviera compartir sonido. Entonces vamos a ver este videito que habla sobre el crecimiento exponencial y el crecimiento logístico, como para repasar y fijar algunas cosas que estuvimos viendo la clase pasada. Vamos a hablar de crecimiento logístico, aunque les recomiendo que primero vean el video sobre crecimiento exponencial. El crecimiento logístico es el que ocurre después de esto, es decir, después de que una población colapsa o alcance el límite de la capacidad de carga natural de cierta región. Primero hablemos del crecimiento de población en general. Imaginemos que tenemos dos conejos, así que el valor de n es 2. N siempre indica el tamaño de la población, que va a cambiar con el tiempo, pero en este momento es de 2. R nos indica la rapidez con la que va a cambiar la población. Le llamaremos tasa de crecimiento y está determinada por dos cosas, nacimientos y muertes. Digamos que estos dos conejos tienen dos conejos bebés, así que tenemos dos nacimientos, menos 0 muertes, lo que nos da 2 menos 0, que es igual a 2. Lo dividimos entre la n original de 2, que nos da 2 entre 2, o 1. Y si tenemos una tasa de crecimiento de 1, las cosas van a crecer muy rápidamente, aunque podríamos tener una tasa de crecimiento de 0.5. Por ejemplo, podemos tener 2 nacimientos y 1 muere, por lo que son 2 menos 1, nos da 1 entre 2, nos da 0.5. Lo que debemos recordar sobre el crecimiento exponencial es que si R es mayor a 0, tendremos un crecimiento exponencial rápido. Digamos que nuestra tasa de crecimiento es 1. Lo que va a pasar es que estos 4 conejos se convertirán en 8. Y luego tomaremos estos 8 y los multiplicaremos por la tasa de crecimiento de 1. Y ahora tendremos 16. Luego tendremos 32, después 64, después 128, luego 256 y muy pronto la pantalla se llenará de conejos, lo que le costará trabajo procesar a mi computadora. ¿Esto ocurre en la naturaleza? No. Darwin se dio cuenta de esto, aunque él observó elefantes en lugar de conejos. Y a diferencia de los conejos, a los elefantes les toma mucho tiempo reproducirse. Deben tener al menos 30 años antes de poder reproducirse. Darwin nos dice: el elefante es considerado el animal que se reproduce más lentamente de todos los animales. Me ha causado algunas molestias calcular la tasa mínima probable de su aumento natural. Podemos suponer que se reproduce cuando tiene 30 años y lo continúa haciendo hasta que tiene 90, dando lugar a 3 pares de crías. Si fuese así, al final del quinto siglo, habría vivos 15 millones de elefantes descendientes de la primera pareja. Así que pueden ver que el crecimiento exponencial es muy rápido y sabemos que no puede durar para siempre, ya que eventualmente se llegará a un límite. Veamos de nuevo a estos 4 conejos. Eventualmente llegaremos a un límite llamado K o capacidad de carga, que es la máxima cantidad de población que un área o ecosistema puede soportar. ¿A qué se debe esto?
Bueno, los conejos comen cosas como pasto y cuando se les acaba el pasto se mueren. Y aquí no tengo bien la proporción. Debemos poner más productores que consumidores y pongamos a nuestros conejos en el pasto. Y lo que van a hacer es comer el pasto, por lo que el pasto se va a acabar y ellos irán a otra área en donde afortunadamente hay pasto, pero eventualmente quedarán rodeados de áreas sin pasto. Por ejemplo, este conejo de aquí está en problemas porque si el pasto no crece, no tendrá a dónde ir. Si tuviéramos más de 4 conejos, habríamos excedido la capacidad de carga. En clase les pido a mis estudiantes que construyan modelos que muestren el crecimiento logístico. Muchos usan lápiz y papel, pero un grupo creativo usó Minecraft. Ellos crearon un pequeño contenedor y adentro pusieron una gallina. Y cada vez que esta gallina toca una de estas plataformas, se abren 2 puertas y entran 2 gallinas más, por lo que tenemos 3 gallinas. Y cuando ellas pisan las plataformas, muy pronto tendremos 5 gallinas y en poco tiempo habrá gallinas por doquier. Yo les pedí a mis estudiantes que mostraran crecimiento logístico y mis brillantes estudiantes dijeron que eventualmente esto se llena tanto que las gallinas que están sobre las plataformas ya no pueden dejar de pisarlas y entonces ya no pueden entrar más gallinas en el contenedor, de manera que en ese momento se alcanzó la capacidad de carga. Ahora permítanme mostrarles otro modelo. Este es el modelo de NetLogo llamado Conejos, Pasto, Maleza. Vamos a ejecutarlo. En este modelo los conejos son estas cosas blancas con orejas y el pasto serán estos cuadros verdes. Comenzaremos con 5 conejos. Ellos tratarán de encontrar pasto y si lo encuentran obtendrán energía. Si obtienen suficiente energía podrán reproducirse, pero si no encuentran pasto, morirán. Lo dejamos correr un momento y vemos que aumenta muy rápidamente. Veamos qué ocurre. La línea roja representa el número de conejos en el tiempo. Comenzamos con 5 y en poco tiempo ya tenemos 350 conejos. ¿Qué le pasó al pasto? Comenzó a reproducirse también, pero colapsa porque los conejos se comieron todo el pasto. Veamos qué sucede si lo dejamos correr un poco más. Hay una gran caída en la cantidad de conejos, que finalmente alcanzará un límite. Se llegará a la cantidad perfecta de conejos que pueden existir, y aquí decimos que alcanzó la capacidad de carga. Pueden ver que si dejamos que esto siga corriendo, tanto el pasto como los conejos van a aumentar y a disminuir, pero se mantendrán dentro de dicho límite. Ahora digamos que le damos mayor energía al pasto, para que haya mayor energía en él. Veremos de nuevo un crecimiento exponencial y tendremos una mayor cantidad de conejos. Si decimos que el pasto tendrá menos energía, veremos que tenemos menos conejos, por lo que la población de conejos disminuyó y tendrá también su propia capacidad de carga. Así que cuando aumenta la población, vemos que nos encontramos con estos factores limitantes que van a disminuir el crecimiento. Terminamos la simulación y ahora veamos las matemáticas. Si vemos el crecimiento exponencial, esta será su ecuación. dn sobre dt, que es el cambio en n entre el cambio en el tiempo, y será r multiplicada por n. R es la tasa de crecimiento y n es el tamaño de la población. Si comenzamos como lo hicimos con el crecimiento exponencial, iniciamos con 2 conejos y nuestro cambio en n entre nuestro cambio en t será de 2. ¿Cómo lo obtuvimos? Multiplicando r, que recordamos es 1, por n, que es 2, y tenemos un 2. Este cambio en n me va a dar mi nueva población. Tenemos este 2 de la población inicial y le sumo este 2 y nos da nuestra siguiente población de 4. El cambio en n con respecto al tiempo para la siguiente generación será r, que es 1, multiplicado por n, que es 4, lo que nos da 4. Luego tendremos 8, después 16 y después 32. Si graficamos esto, obtendremos una curva con forma de J, pero lo que quiero que hagan es que vean esta ecuación de acá y vean cómo la modifico para que muestre la capacidad de carga. Lo único que va a cambiar es lo que se encuentra en este paréntesis. Este es el factor que está relacionado con la capacidad de carga. Lo que voy a hacer es elegir una capacidad de carga arbitraria. Digamos que es 10. Cierta área puede soportar a 10 conejos. Veamos qué sucede. Comenzamos con 2 conejos en el tiempo 0 y veremos qué sucede con lo que está entre paréntesis. K menos N
entre K. K es nuestra capacidad de carga. En este caso 10, menos N, que es 2, así que es menos 2, lo que nos da 8. Y nuestra capacidad de carga es 10, así que tendremos 8 entre 10, lo que nos da 0.8. Ahora vamos a calcular esto. R dijimos que es 1, por N, que es 2, multiplicado por lo que está entre paréntesis, 0.8, que nos da 1.6. Toda esta ecuación nos va a decir cuántos conejos nuevos vamos a tener, y no vamos a redondear la cantidad. Veamos lo que sucede cuando aumentamos esto. Nuestra población aumentará en 1.6 conejos. Veamos el tiempo 1. Ahora tenemos 3.6 conejos. Esto viene de los 2 conejos que teníamos originalmente, más el 1.6. Ahora tendremos en el paréntesis K, que es 10, menos 3.6, lo que nos da 6.4, dividido entre 10, nos queda 0.64. Podemos ver que nos está dando un número más pequeño. Vamos a multiplicar esto por 3.6. De nuevo es 1 por 3.6 y esto lo multiplicamos por 0.64 y nos da 2.3. Esto lo sumamos al 3.6 que teníamos antes y tendremos 5.9. Ahora veamos nuestra K menos N entre K será 0.41 y tendremos 2.4. Pueden ver que conforme aumenta la población, este factor se vuelve cada vez más y más pequeño. Ahora solo agregamos 1.4 y después agregamos solo 0.29 y al final agregamos 0.009. Podemos ver que N aumenta rápidamente al principio, pero conforme nos acercamos a la capacidad de carga de la población, se va a equilibrar porque está alcanzando dicho límite. Estas son matemáticas solamente, no es un modelo, pero muestra que eventualmente llegaremos a este límite. En resumen, R es la tasa de crecimiento, K es la capacidad de carga. Recuerden que si R es mayor que 0, tendremos un crecimiento exponencial. Y si alguna vez tenemos acá una capacidad de carga, tendremos un crecimiento logístico. Pero también tenemos especies que se especializan en estos dos. Tenemos especies de selección R o estrategas R y especies de selección K o estrategas K. ¿Qué significa esto? Las especies de selección R o estrategas R son aquellas especies que buscan crecer tan rápido como puedan. Vean la cantidad de bebés que tendrá esta rana. ¡Miles! Si yo tomara a esta rana y la pusiera en un estanque en donde no hubiera ranas, tendríamos muchas ranas en muy poco tiempo. Vamos a tener una R muy grande. Van a llenar esta área, se quedarán sin recursos y colapsarán. Tendrán un auge y una caída porque saturarán su ambiente muy rápido. Por otro lado, tenemos al camaleón, y vean que este camaleón solo tendrá 2 descendientes, por lo que su tasa de crecimiento será realmente lenta. Lo que el camaleón va a hacer es proporcionar mucho cuidado parental e invertirá mucha energía en el cuidado de sus hijos, y todos van a sobrevivir. Si vemos aquí arriba a nuestra especie de selección R, la mayoría de los bebés morirán eventualmente. Pero ya que el camaleón cuida mucho a sus hijos, todos van a sobrevivir. Este tipo de especie va a aumentar gradualmente y alcanzará una agradable capacidad de carga. ¿Qué tipo de especie somos nosotros, los humanos? Nosotros invertimos mucho en nuestros hijos. Muchos de mis estudiantes tienen 17 años y aún viven en casa de sus padres y sus padres los cuidan. Realmente invierten mucho cuidado en ellos. Así que, ¿qué tipo de curva de crecimiento veremos en los humanos? Veremos un crecimiento exponencial gradual y luego una bonita capacidad de carga que alcanzaremos eventualmente. No queremos tener este ciclo de auge y caída, aunque hay más variaciones de esto. Hay especies que se encuentran entre ambos tipos. Podemos pensar en los árboles que crecen lentamente, pero que tienen mucha descendencia. ¿En qué categoría caen? Probablemente no haya una respuesta correcta para esto. Entonces, ¿qué es el crecimiento logístico? Es cuando hay un crecimiento rápido, pero que eventualmente alcanzará una capacidad de carga con base en limitantes en el medio. Espero que esto les haya sido útil. Bueno, con este
tras este breve repaso de algunas cosas que vimos, algunas cosas nuevas por ahí que plantea el video, por ejemplo, me gusta cómo, voy a dejar de compartir, me gusta cómo les muestra cómo la capacidad de carga depende del ambiente, ¿no? ¿Se acuerdan que en una parte dice, entre las simulaciones que muestra, cuando está mostrando conejos y pasto, en esa simulación que hace con un programa Logo, dice, al pasto le doy más energía, entonces puedo soportar mayor cantidad de conejos. Si le doy menos energía, puedo soportar menor cantidad de conejos. Entonces, recuerden siempre que la capacidad de carga no es un valor fijo, sino que es un valor que depende de las condiciones del ambiente. La cantidad máxima de individuo de una especie que puede soportar un ambiente depende de eso, de si el pasto tiene mucha energía o el pasto tiene poca energía. Eso puede hacer cambiar la capacidad de carga. Y después, bueno, también ver cómo las poblaciones en la naturaleza siguen este tipo de crecimiento logístico, llegan hasta la capacidad de carga y después suelen oscilar alrededor de ese valor. Y cuando hay un cambio en el ambiente, ya sea porque hay una sequía, por ejemplo, y se murió pasto, evidentemente, si se muere pasto, hay menos conejos que puede soportar ese ambiente, la capacidad de carga va a bajar la cantidad de individuos de conejos que hay en ese ambiente. Si otro año llueve mucho y hay buenas condiciones de temperatura, el pasto crece más, la capacidad de carga de ese ambiente aumenta, la población de conejos se va a poder extender un poco más y va a haber más conejos. Tengan presente esas cuestiones que están muy bien graficadas en el video. Ahora quisiera volver a la presentación para darles una aplicación de la ecuación logística al manejo sostenible de la fauna. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a volver acá. Compartir. Muy bien. Entonces, habíamos quedado acá, vimos el video. Vamos a la izquierda, en el gráfico de la izquierda tienen la ecuación del modelo logístico. Vale decir, muchas veces decimos modelo de crecimiento logístico, modelo de crecimiento exponencial. En realidad son modelos poblacionales, porque no necesariamente las poblaciones tienen que crecer, puede ser que decrezca. Quiero decir, solemos hablar de modelos de crecimiento, pero puede ser un modelo de decrecimiento si la población está decreciendo. Entonces, a la izquierda tenemos el modelo logístico y a la derecha tenemos el modelo exponencial y el geométrico. Entonces, ¿qué tenemos en el eje vertical? En ambos casos tenemos el tamaño de la población, en ambos casos, y en el eje horizontal en ambos casos tenemos el tiempo. Entonces, lo que les quiero presentar, o donde quiero hacer énfasis, es en un parámetro que se llama tasa de reclutamiento, ¿sí? La tasa de reclutamiento en una población es la cantidad neta, nacimientos menos muertes, de individuos que se agregan a la población por unidad de tiempo, ¿sí? Porque hagamos de cuenta que estas unidades de tiempo sean un año. Entonces, por cada año, ¿cuántos nuevos individuos se agregan a la población? Los individuos que se agregan a la población en un año va a ser la diferencia entre los que nacieron y los que se murieron. Estos son los nuevos individuos que se agregan en un año. Y eso se le llama tasa de reclutamiento. Ahora, ¿cómo varía este valor, este parámetro, la tasa de reclutamiento? ¿Cómo varía a lo largo del tiempo en el modelo logístico y cómo varía a lo largo del tiempo en el modelo exponencial? Entonces, acá yo puse dos tiempos, ¿no? Este es el tiempo 1 y este sería el tiempo 2. Esta es lo que está marcado con la línea de puntos azul. En esta unidad de tiempo, que pongamos que sea un año, entre el año 1 y el año 2, en este año, ¿cuánto cambió el tamaño de la población? Entonces, en el año 1 el tamaño de la población estaba por acá, estaba cerca de 0, ¿no? Y en el año 2 el tamaño de la población está por acá, que sería un 5, ponele. Entonces, acá, ¿cuánto cambió el tamaño de la población? Y cambió en 5. Hay 5 individuos nuevos que se sumaron a la población, ¿sí? La tasa de reclutamiento es 5 para este periodo de tiempo. Ahora vamos a este otro periodo de tiempo, sigue siendo un año. ¿Cuánto cambió el tamaño de la población en un año acá? Fíjense que acá estaremos más o menos en 15 y acá estaremos más o menos en 25. Es decir, que acá el cambio es de 10 individuos, es más que acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá el cambio habíamos dicho que era de 5? Bueno, acá
es mucho mayor la distancia acá que acá. Entonces acá la tasa de reclutamiento en este punto es de 10. ¿Sí? Y si voy a este otro periodo, nuevamente sigue siendo un año, y me fijo cuánto es la tasa de reclutamiento, cuánto cambió el número de individuos, y veo que nuevamente estamos en un valor cercano a 5. Es decir, ¿qué pasa con la tasa de reclutamiento en el modelo logístico? Al principio empieza a incrementar, hay un momento en el tiempo en que la tasa de reclutamiento es máxima, que ya les adelanto es cuando estamos en K sobre 2, cuando estamos en el valor de la capacidad de carga sobre 2, supongamos que la capacidad de carga acá da 50, ¿no? Que es donde la población deja de crecer. Si la capacidad de carga es 50, un medio de la capacidad de carga es 25, ¿sí? Por acá. Bueno, este punto es el punto donde la tasa de reclutamiento es máxima. Es decir, cuando la población tiene 25 individuos, es cuando crece más rápido. Es cuando genera mayor cantidad de individuos por unidad de tiempo. ¿Sí? Y después, pasado ese punto, la tasa de reclutamiento empieza a disminuir. Fíjense, acá empieza a disminuir hasta que llega a 0. Cuando estamos en capacidad de carga, la tasa de reclutamiento es 0. ¿Por qué? Porque en una unidad de tiempo, en un año, la cantidad de individuos permanece constante, siempre 50. Entonces acá la tasa de reclutamiento se hizo 0. Entonces, recapitulando, ¿cómo es el comportamiento de este parámetro tasa de reclutamiento en el modelo logístico? Empieza a crecer cuando hay pocos individuos, cuando en la población hay pocos individuos, empieza a crecer, llega un momento en que tiene un máximo, que es en capacidad de carga sobre 2, y después empieza a decrecer y llega a 0 cuando llega a capacidad de carga. Esto es lo que ocurre con la tasa de reclutamiento, la cantidad de nuevos individuos que se agregan a la población por unidad de tiempo. Si lo quieren pensar de otra manera, la tasa de reclutamiento no es ni más ni menos que la pendiente de esta curva, ¿sí? Si ustedes hacen la pendiente de esta curva, entonces ven que la pendiente acá tiene una inclinación más baja que acá. Esta pendiente es mayor y la pendiente acá vuelve a disminuir, ¿sí? Entonces la pendiente es baja, va subiendo, acá la pendiente es máxima y empieza a bajar, y acá la pendiente se vuelve 0. Entonces, esto es lo que pasa con la tasa de reclutamiento. ¿Por qué es importante? Bueno, si ustedes quieren cosechar individuos de una población, por ejemplo, quieren pescar, ¿cuántos individuos pueden pescar sin que el tamaño de la población se afecte? Y uno lo que debería a pensar es que la cosecha va a ser sostenible si yo saco como máximo la máxima cantidad de individuos que se incorporan por unidad de tiempo. O sea, si yo igualo la tasa de reclutamiento, la cosecha es sostenible, porque si la población incrementa en 5 individuos cada año y yo saco 5 individuos, bueno, la población siempre va a tener el mismo tamaño, porque los 5 nuevos que crezcan los saco, los 5 que crecen los saco, pero el resto sigue igual. Ahora, si saco más de ese valor, probablemente el tamaño de la población va a empezar a disminuir. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero todo lo que estoy explicando apunta a eso. Después tenemos a la derecha, me está tocando el timbre, espero que atiendan alguien en mi casa, si no voy a tener que poner una pausa. A la derecha tenemos el modelo exponencial y el modelo geométrico, ¿sí? ¿Y qué pasa con la tasa de reclutamiento en este caso? En ambos casos, en cualquiera de los dos, lo que vemos es que la tasa de reclutamiento va creciendo siempre, ¿sí? Es siempre creciente. Cada vez aumenta más la cantidad de individuos que se producen por año. Y como es un crecimiento que no tiene límite, siempre, siempre cuando va pasando el tiempo, la tasa de crecimiento es cada vez más alta. Dicho en términos de pendiente, fíjense que la pendiente de la curva empieza baja y empieza a aumentar, y siempre va a ir aumentando, siempre. La tasa de reclutamiento va a ir siempre creciendo. Y este es el modelo exponencial, y el geométrico pasa lo mismo, solamente que el modelo geométrico crece un poco más lento, de manera un poco más lenta que el modelo exponencial. Y tiene sentido, porque se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que el modelo exponencial es el que se utiliza para representar a poblaciones que se reproducen de manera continua, y el modelo geométrico es el que se utiliza para representar a poblaciones que se reproducen de manera discreta, en determinadas estaciones del año. Entonces, parece lógico que si se reproduce de manera estacional, crezca menos rápido que si se está reproduciendo todo el tiempo.
Pero lo importante acá es que en este caso, en el modelo logístico, la tasa de reclutamiento, la cantidad de nuevos individuos que se agregan por cada año, es variable y empieza siendo baja, tiene un punto máximo cuando la población tiene es igual a la capacidad de carga sobre 2 y tiende a 0 cuando la población no está en capacidad de carga. Y en el modelo exponencial geométrico la tasa de reclutamiento va siempre subiendo, va siempre creciendo. Entonces, resumiendo, en el modelo geométrico y en el exponencial, la tasa de reclutamiento poblacional, delta NT, es siempre creciente y es proporcional a N y a R. ¿Sí? ¿De dónde saco que es proporcional a N y a R? Bueno, esta es la fórmula del crecimiento geométrico que presentamos la clase pasada, ¿no? La cantidad de individuos que tendría una población en el futuro es igual a la cantidad de individuos que tiene en el presente, más una tasa de crecimiento geométrico por la cantidad de individuos que hay en el presente. Si yo esto lo paso restando del otro lado, lo que tengo es el delta NT, el cambio en el tamaño de la población o, si quieren dicho de otra manera, la tasa de reclutamiento. Y entonces, la tasa de reclutamiento, ¿a qué es igual? A la tasa de crecimiento geométrico por el tamaño de la población. Entonces, ya sea que aumente el tamaño de la población o que aumente la tasa de crecimiento geométrico, en ambos casos, la tasa de reclutamiento aumenta. Entonces, y es importante tener en cuenta que la tasa de reclutamiento, o sea, la cantidad de individuos que se generan por cada unidad de tiempo, no solo depende de esto, porque uno puede confundirse de decir, bueno, las poblaciones que tienen una tasa de crecimiento geométrico más grande va a crecer más rápido que otra que tenga una R más chiquita. Pero eso no es necesariamente cierto, porque no solamente cuando estudio el tamaño, cuando estoy estudiando cómo cambia el tamaño de una población, no solamente que sigue un modelo geométrico exponencial, no solamente me interesa esto, que es la tasa de crecimiento por individuo, sino que me interesa ver cuántos individuos hay en la población. Acá les pongo un ejemplo. Una población puede tener un R igual a 2, y les doy otra población de la misma especie que tiene un R igual a 4. Ustedes así a priori por ahí dicen, les pregunto, ¿cuál es la que crece más rápido? Y usted me va a decir, bueno, la que tiene R igual a 4. ¿Por qué? Y bueno, porque en esta población por cada individuo se generan 4 individuos nuevos, y en esta por cada individuo se generan 2 individuos. ¿Verdad? Correcto. Esto es cierto, pero está faltando un dato. ¿Cuántos individuos hay en esta población hoy? Acá hay 10. ¿Y cuántos hay acá? 2. Entonces hagamos la cuenta a ver cuál crece más rápido con todos los datos. Entonces digo, una población que tiene R igual 2 y N igual 10, ¿no? Entonces, en la siguiente generación la población va a tener 30. ¿Por qué? Porque R es 2, N es 10, 2 por 10 es 20, ¿sí? El delta N, el cambio en el tamaño de la población va a ser 20, y a esos 20 que crecieron en esa unidad de tiempo hay que sumarle los 10 que estaban antes. Entonces tengo 30. Y el delta NT es 20. Ahora, ¿qué pasa con otra población? Son 2, entonces el R es 4, por 2 son 8, el delta NT es 8, o sea, lo que cambia el tamaño de la población en un año es 8 nuevos individuos, que sumados a los 2 que había antes me da que la población va a tener 10. Entonces, al siguiente año, ¿quién va a tener más individuos? ¿Esta población o esta? Esta va a tener 30 y esta va a tener 10. Y entonces, la respuesta que me dieron al principio estaba mal, porque ustedes me dijeron que este iba a crecer más rápido. Entonces, ojo con eso, para poder entender cómo crece una población, no basta con conocer el R, sino también con la cantidad de individuos presentes. En el modelo geométrico y en el modelo exponencial, la tasa de reclutamiento es siempre creciente. ¿Sí? Esto es lo que mostré recién hace un rato en este gráfico. La pendiente es siempre creciente, la pendiente de ambas curvas es siempre creciente. Acuérdense que las pendientes, cuando están horizontales, valen 0, y cuando van inclinándose, cada vez tienen un valor mayor. ¿Sí? En este caso, la pendiente empieza acá, horizontal, como 0, y cada vez siempre se va incrementando el valor, siempre va aumentando la pendiente. Y en este otro lado, en el otro lado no, empieza en 0, empieza a elevarse, llega a un máximo y después empieza a acostarse hasta que llega a 0 horizontal en la capacidad de carga. Entonces, eso mismo lo puedo explicar a partir de la fórmula de crecimiento geométrico, que es la que estuvimos viendo, ¿no? Dice, acá está graficado
Acá están graficados. Por ejemplo, delta N, delta NT, este valor es el que corresponde a estos triangulitos negros, ¿no? Y esto, ¿cómo varía delta NT en función de NT? Cuando cuando la cantidad de individuos de una población va aumentando, que es cuando voy pasando de 10.000 a 20.000, a 30.000, a 40.000, ¿qué pasa con el delta NT, con la tasa de reclutamiento? ¿Qué es lo que ocurre? Y la curva, fíjense los triangulitos, y también aumenta. Y está bien, porque cuando es lógico que si aumenta este valor está multiplicando por esto va a tener que aumentar. ¿Sí? Si acá hay una multiplicación, si uno de los dos números que multiplico aumenta, y bueno, el total va a aumentar, que es lo que estoy viendo acá. Ahora, acá tienen también graficado qué pasa con la cantidad de nacimientos y con la cantidad de muertes, ¿no? Entonces, cuando aumenta NT, cuando aumenta el tamaño de la población, cada vez tengo mayor cantidad de nacimientos, ¿sí? Y cada vez tengo también mayor cantidad de muertos. La diferencia entre los nacimientos y los muertos sería la tasa de reclutamiento, sería lo que aumenta el tamaño de la población en cada unidad de tiempo. Fíjense que la distancia que hay entre este punto, que es la tasa de nacimientos, y que es la tasa de muertos para este punto, ¿no? Para este tamaño poblacional, fíjense que la distancia que hay entre y es la distancia que hay entre esto y el 0. O sea, la tasa de reclutamiento es igual a la tasa de nacimientos menos la tasa de muertes, que es lo que, como habíamos definido al principio, lo que era el reclutamiento. Y acá, fíjense que nos queda, acá lo que están graficando es delta NT sobre N. O sea, están pasando este NT, lo pasan dividiendo. Y si el NT lo paso dividiendo, lo que estoy graficando es R. ¿Y cómo es R en el crecimiento geométrico? Constante. Independientemente de cuánto aumente el tamaño de la población, R tiene siempre el mismo valor. Por eso, estos modelos son denso independientes, son independientes de la densidad. No importa cuánto aumente el tamaño de la población, R siempre permanece constante. ¿Sí? Ahora veamos algo parecido, pero para el modelo logístico. ¿Sí? Acá tenemos la ecuación del modelo logístico en su versión continua, una ecuación diferencial. Y veamos qué pasa con la tasa de reclutamiento en el modelo logístico. Acá está graficado delta N sobre delta T, ¿sí? Esta sería la tasa de reclutamiento. O sea, cuánto incrementa la cantidad de individuos en cada año. Entonces, fíjense cómo la cantidad de individuos, al principio la cantidad de incremento de individuos en la población es baja, empieza a aumentar, llega a un máximo, que acá estaría más o menos, acá están los valores, ¿no? Más o menos en 6 individuos, ¿sí? Cuando la población está en capacidad de carga sobre 2, la capacidad de carga de esta población, más o menos, ¿en cuánto está? Está en 50. ¿Sí? Ahora explico por qué. Entonces, la mitad de 50 serían 25. Cuando en la población hay 25 individuos, cuando hay 25 conejos, cada año se producen 6 conejos. Pero cuando en la población hay más de 25, hay 30 conejos, cada año se producen 5 conejos. Y cuando en la población hay 40 conejos, cada año se producen 3 conejos. Y voy para este lado. Cuando en la población va a haber 25, que es donde se da la tasa de reclutamiento máximo, que se producen 6 nuevos individuos, 6 nuevos conejos cada año. Si en lugar de haber 25 conejos hubiera 15, entonces cada año se producen 5 conejos. Y si hubiera 10, entonces cada año se producen 3 conejos. Entonces se dan cuenta que la tasa de reclutamiento, como dijimos antes, empieza baja, va aumentando hasta que llega a un valor máximo, que se da cuando la capacidad de carga de la población dividida a 2, y después empieza a disminuir hasta que llega a la capacidad de carga. Este otro que estoy graficando acá es que es delta N, delta T sobre N. ¿Sí? Es decir, que pasé este N, que está acá, lo pasé dividiendo de ese lado. ¿Y qué es lo que veo? Lo que veo es que esta es la tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento intrínseco, pero este factor que es constante, pero lo importante es que todo este factor va a ir disminuyendo.
fíjense cómo va disminuyendo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con este término? ¿Qué es lo que hace que la población cada vez crezca menos en el modelo logístico? ¿Qué pasa con este término? Cuando n es muy chiquito, cuando estoy por acá, cuando estoy cerca del 0, K menos casi 0 es K, y K sobre cada 1, entonces la población crece como si fuera exponencialmente, ¿sí? Crece como este término se vuelve 1, o sea que esto está creciendo casi de manera exponencial. Pero cuando va aumentando n, ¿qué es lo que pasa? Va aumentando, aumentando, hasta que se hace casi del tamaño de K. Cuando está cerca de K, esto da K cerca de 0, da un número muy chiquito, entonces esto va disminuyendo. Entonces, este término hace que cuando el tamaño de la población se incrementa, la tasa de crecimiento en el modelo logístico va bajando. Y la tasa de crecimiento se hace 0 cuando la cantidad de individuos de la población alcanza acá, cuando llega a la capacidad de carga. Y en este caso, cuando llega a la capacidad de carga, es cuando esta curva toca el eje de 0, cuando toca el eje de las X, ahí llegamos a capacidad de carga, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo explico? Digo, bueno, cuando n es del tamaño parecido a casi la capacidad de carga, esto prácticamente se me hace 0. Este término se me hace 0, porque K menos algo muy parecido a K, poner que K fuera 100 y N fuera 99, entonces casi 99,9, esto es casi 0, y entonces todo esto se me anula y me da 0. Y entonces la tasa de reclutamiento y el cambio en el tamaño de la población es 0. Por eso estoy acá, ¿sí? Lo que más me interesa a mí es centrarme en esto, saber que en las poblaciones que siguen un crecimiento logístico hay una cantidad de la población que es K sobre 2, que es óptima para hacer la cosecha. Si yo cosecho una población, que está en K sobre 2, o sea que si tengo una población de conejos y tiene la capacidad de carga de ese lugar es de 50 y tengo 25 conejos en ese lugar, estoy en una condición óptima para hacer la cosecha. Porque cuando hay 25 conejos, que es capacidad de carga sobre 2, la tasa de reclutamiento es la máxima, se genera la máxima cantidad de conejos por año, son 6. Entonces, me conviene mantener la población de conejos en 25. Esto suele ser complicado de entender, porque ustedes dicen, bueno, si quiero manejar una población de manera sustentable, voy a buscar que haya la mayor cantidad de individuos de esa población. Y eso no es bueno. Lo mejor no es que esté acá. La mayor cantidad de individuos que tiene una población sería acá. Cualquier valor del tamaño poblacional que esté de este lado, la tasa de reclutamiento es más baja que esta. Entonces, lo que no es intuitivo a veces pensar es que cuando uno quiere manejar sosteniblemente una población, no tiene que apuntar a tener la máxima cantidad de individuos de esa población. Lo que tiene que apuntar es lograr que la cantidad de individuos de esa población se mantenga alrededor de la capacidad de carga sobre 2. Porque si logra eso, en ese punto la tasa de reclutamiento es máxima. La cantidad de nuevos individuos que se generan por año es máxima. Entonces, la estimación de la tasa de reclutamiento neto es utilizada para llevar adelante prácticas de manejo sustentable de fauna. ¿Cuántos animales se pueden extraer sin afectar a la población? ¿Y cómo se calcula ese número? ¿Cómo se calcula ese número? Es lo que estamos viendo, ¿no? A partir de estimar la tasa de reclutamiento máxima, ese es el número al que yo apunto para como máximo que puedo extraer de la población sin afectarlo. Un patrón de capturas es biológicamente sostenible si puede repetirse indefinidamente generación tras generación. Cuando hablo de cosecha o captura sostenible me estoy refiriendo a poder aprovechar una población de peces, de llamas, de vicuñas, de lo que sea, extrayéndolo para hacer un uso productivo, ya sea como alimento o para generar prendas o lo que sea, pero sin afectar el tamaño de la población, permitiendo que la población siga creciendo y persistiendo en el sitio, ¿sí? Si cada año se captura una cantidad igual al aumento de individuos de la población, es decir, si cada año capturo un número igual a la tasa de reclutamiento, el tamaño de la población se mantendrá estable. Y en consecuencia, nada nos impedirá repetir el mismo nivel de captura durante todos los años. El nivel máximo de captura que puedo lograr sostenible lo llamo máxima captura sostenible, en inglés es Maximum Sustainable Yield,
¿no? Producción máxima sostenible sería algo así. Este sería en nuestro ejemplo, sería este punto, ¿sí? 6 sería la máxima captura sostenible para una población que presente esta curva. Entonces, rendimiento máximo sostenible es la traducción de esto en inglés, ¿no? Es el punto máximo de la curva de reclutamiento, el máximo. Es la máxima cantidad de individuos de una población que puedo extraer de manera sostenible. Un aspecto fundamental en este concepto es mantener el tamaño de la población en el punto de máxima tasa de crecimiento cosechando solo una fracción de individuos. Entonces, como les decía, nos conviene mantener el tamaño poblacional. Y yo quiero aprovechar una población de manera sostenible, me conviene mantener el tamaño de la población alrededor de K sobre 2. Ese es el punto donde donde está el rendimiento máximo sostenible, donde está la mayor cantidad de individuos que puedo extraer. Supongamos que la población actual en un sitio está en K sobre 2. Supongamos que estamos en ese caso, que es el caso ideal para nosotros. Entonces, en ese punto estoy en el rendimiento máximo sostenible, ¿sí? Estoy en el máximo de esta curva de reclutamiento. Entonces, cada año, para este caso particular de esta curva, cada año se suman 8 nuevos individuos. Fíjense que en el eje horizontal tengo la abundancia de la población, en el eje vertical tengo la tasa de cosecha o la tasa de reclutamiento. Entonces, yo sé que el máximo es 8, o sea, cuando la cantidad de individuos de esta población esté en capacidad de carga, que serían 50 individuos, porque cada 100, cuando hay 50 conejos, todos los años se generan 8 conejos nuevos, cuando hay 50 conejos. Entonces, si yo extraigo todos los años 8, si mi tasa de cosecha es 8, estamos perfectos. La población va a permanecer constante en el tiempo, porque todos los años me genera 8 y yo los extraigo los 8 y los mando a cocinar para un chef, qué sé yo, o otra cosa, pero la población de conejos sigue ahí. El año que viene puedo volver a sacar los mismos 8 conejos y el año siguiente los mismos 8 conejos. Eso significa que si yo mantengo la población en este nivel, en capacidad de carga sobre 2, yo puedo cosechar siempre el rendimiento máximo sostenible, este valor de conejos, sin afectar el tamaño de la población. Esto lo puse acá entre comillas, la población permanece constante, porque no es 100% cierto. Y ahora voy a aclarar por qué no es del todo cierto lo que estoy diciendo. Pero empecemos pensando que sí. Ahora, tengo otra opción. Si yo, en lugar de cosechar 8, cosecho 10, entonces estoy acá arriba, ¿sí? Estoy cosechando 10, pero lo máximo que me produce por año esta población de conejos son 8 conejos nuevos. Es decir que yo me estoy consumiendo los 8 que se generaron y estoy sacando 2 más que nadie va a reemplazar, ¿sí? Hay 2 conejos que nadie va a reemplazar. Con lo cual, la población del año siguiente no va a ser K sobre 2, no va a ser 25. Porque ahora saqué los 8 que había subido, pero le saqué 2 más. Entonces va a ser 23 el año siguiente. Entonces la población ahora no va a ser 20, sino que va a estar acá. Y si vuelvo a cosechar 10, de vuelta, lo máximo que yo estoy en 23, ya no estoy produciendo 8 conejos por año. En realidad produzco un poquito menos de conejos. Pero yo sigo sacando 10. Entonces, lo que va a pasar el año siguiente es que nuevamente mi población va a disminuir y me voy a correr acá. Y cuando me corre acá y la población sea de 20 conejos, la tasa de reclutamiento es todavía más baja. Ahora voy a producir 6 conejos, ¿sí? Y entonces cuando produzco 6 conejos por año, pero saco 10 por año, entonces me siguen faltando 4. Entonces de vuelta vuelve a disminuir el tamaño de la población y ahora me corro para acá. Y así se dan cuenta que va a llegar un momento que la población de conejos se extingue. Esta tasa de cosecha, 10, no es sostenible. O si yo cosecho todos los años 10, y la tasa de reclutamiento máximo es 8, todos los años estoy perdiendo conejos y la población está decreciendo su tamaño hasta que probablemente se extinga, ¿sí? ¿Qué pasa si estoy al revés? Si en lugar de cosechar 8, cosecho, en lugar de cosechar 10, cosecho 6. Yo estoy acá, estoy en capacidad de carga sobre 2, entonces estoy produciendo por año 8 conejos, pero decido que mi tasa de cosecha es 6. Entonces me sobran 2 conejos. La población aumenta de tamaño, porque yo produje 8 conejos, saqué 6, entonces la población ahora el año que viene no es 25, sino que, esto no es 25, lo dije todo el tiempo mal, es 50, ¿no? Porque es 100 dividido 2. Si yo tengo 50 conejos y produzco 8 nuevos, serían 58, pero extraje 6,
entonces me quedaron 52. Entonces ahora el año siguiente mi población empieza un poquito más acá, estoy acá en 52. Entonces el año siguiente produzco 8 de vuelta, pero saco 6, entonces vuelvo a subir en 2, paso a 54. Entonces se dan cuenta que cuando cosecho menos que el rendimiento máximo sostenible, que es 8, si cosecho menos de 8, la población va a ir aumentando, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando aumenta la población? Cuando aumenta la población, la tasa de reclutamiento baja. Entonces, cuando me voy corriendo para acá, genero menos conejos. Entonces ahora ya no genero 6. Acá ya me pasé y genero 5. Pero cosecho 6. Entonces acá la población disminuye. Entonces se va a correr para acá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a tender a volver a este valor, ¿sí? Cuando cosecho de menos, la población va a querer volver a este valor. Bueno, y volviendo sobre esto, les dije yo, lo ideal es mantener la población en capacidad de carga sobre 12 en 50, porque ahí la tasa de reclutamiento, la cantidad de conejos nuevos que se generan por año es máxima, que es 8. Si todos los años se generan 8 conejos y saco 8 conejos, el tamaño de la población se mantiene constante. Eso es cierto en cierta manera y en cierta manera no, porque no es lo mismo sacar 8 conejos que están en edad reproductiva, que pueden tener crías, que sacar 8 conejos que están en edad posreproductiva o prerreproductiva. Acá está hecho con peces, ¿no? Pero no es lo mismo, porque los que saco de la edad pre o posreproductiva no se reproducen, entonces no están impactando en el crecimiento de la población, y los que saco de la edad reproductiva sí. Como el modelo logístico considera que todos los conejos tienen la misma edad y el mismo sexo, no considera estructura de edades, esto no lo ve. Pero nosotros sabemos en la realidad que no es lo mismo. Entonces por ahí les digo a una persona que está manejando un área natural, que mira, saqué la cuenta y la tasa de reclutamiento de la población de conejos es 8, así que sacá 8 por año que estás tranquilo. Si sacás siempre por 8, siempre 8 conejos, la población te va a quedar estable. Y el tipo se le empieza a caer la población, cada vez tiene menos. Y lo llama al que le hizo el cálculo y le dice, ¿qué hiciste? Me hiciste mal el cálculo. ¿Y cuál fue el problema? Y le dije 8, pero no le dije que los 8 que sacara tenían que estar en edad reproductiva, o en realidad, si los 8 que saca, lo que tendría, si están en edades no reproductivas, lo que le va a pasar es que la población le va a crecer. No, perdón. Si los 8 que saca son de edades, sí, si los 8 que saca son de edades no reproductivas, no le va a cambiar nada. Pero si los 8 que saca son de edad reproductiva, sí va a cambiar. Bueno, es diferente porque los que van a aportar al crecimiento de la población son los individuos que están en la etapa reproductiva. Los que están en la pre o en la post no afectan al tamaño de la población. Y esto, el modelo que dije antes, no lo considera, porque el modelo logístico, el modelo exponencial, el modelo geométrico, consideran que la población no tiene estructura de edades, no lo tienen en cuenta. Entonces tengo que usar otras cosas como los modelos de matrices de edad, que son los que vimos la clase pasada. Fíjense, acá está mejor explicado lo que quiero transmitir. Dice, todo igual, dos poblaciones que tienen todo igual. Una población de 100 individuos está compuesta de 35 que están en la etapa pre-reproductiva, o sea, son infantes que no pueden tener hijos todavía, 10 están en etapa reproductiva, y 55 están en la etapa post-reproductiva, ¿sí? Estos 55 son gente grande que tampoco puede tener hijos. Entonces, esta población de 100 individuos va a tener un comportamiento, su tasa de crecimiento va a ser totalmente diferente a una que tenga 100 individuos en etapa reproductiva. Y esto es lo que considera el modelo logístico, el modelo exponencial, el modelo geométrico, consideran en este supuesto, no hay estructura de edades, entonces todos los individuos de la población se pueden reproducir, todos están en etapa reproductiva. Entonces está sobrevalorando el crecimiento de la población, porque en la realidad, en las poblaciones, no todos los individuos se pueden reproducir. Hay niños y hay viejos que no se pueden reproducir. Entonces, tengan en cuenta eso. Si ustedes quieren tener en cuenta estas cosas, tienen que usar los modelos que tienen en cuenta los cambios en la estructura de edades a lo largo del tiempo, el modelo de matrices de edades que estuvimos presentando en la clase pasada. Entonces ahí lo que habíamos visto es que hagamos de cuenta que esta es una especie que tiene 4 grupos de edad, ¿no? Los de edad 1, 2, 3 y 4, los 4 años mueren, ¿sí?
Entonces, de la edad 1 a la edad 2 no pasan todos, porque siempre en el medio se mueren algunos. Hay una probabilidad de pasar de la edad 1 a la edad 2, de la edad 2 a la 3 no pasan todos, algunos se mueren. Hay una probabilidad de pasar de la edad 2 a la 3, hay una probabilidad de pasar de la edad 3 a la 4, y a las 4 se mueren todos, es la máxima edad. Y por otro lado, hay los individuos de edad 2, los individuos de edad 3 y los individuos de edad 4 pueden reproducirse. Por eso generan nacimientos que es lo que alimenta la edad 1. Todos los niños que nacen, todos los nacimientos de un año responden a los individuos de edad 2 que tuvieron hijos, a los individuos de edad 3 que tuvieron hijos y a los individuos de edad 4 que tuvieron hijos. El 1 sería la etapa pre-reproductiva porque si no tendría que poner una flecha que fuera y volviera. Los de 1 pudieran tener hijos, tendría que haber una flecha que saliera de 1, hiciera como un loop y volviera. Pero no hay. Entonces, esta es la edad pre-reproductiva y esta es la edad reproductiva. Tampoco hay edad post-reproductiva porque no hay nadie que venga para acá que siga viviendo y no tenga hijos. Acá se mueren y listo, se terminó. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad de individuos que hay de edad 1, la cantidad de individuos que hay de edad 2, de edad 3 y de edad 4? ¿Cómo son las fórmulas en este modelo de matrices de edad que vimos? La cantidad de individuos de la edad 1 que va a haber en el futuro va a ser igual a los que nacieron, los que nacieron producto de padres que tenían un año, que en este caso es 0, porque no hay una flecha así, más los de edad 2 que tuvieron hijos, más los de edad 3 que tuvieron hijos, más los de edad 4 que tuvieron hijos. Todos estos aportan a la cantidad de individuos que va a haber de un año en el futuro. ¿Cuál es la cantidad de individuos que va a haber de 2 años en el futuro? Y van a ser los que pasaron de 1, los que sobrevivieron de edad 1 y pasaron a 2, son los que van a formar parte de la edad 2 en el futuro. ¿Y cuántos individuos va a haber de la edad 3 en el futuro, el año que viene? Y bueno, los que lograron pasar de la edad 2 a la edad 3. ¿Y cuántos en la edad 4? Los que lograron pasar de la edad 3 a la edad 4. Estas fórmulas que están acá, las puedo transformar en matrices. Estos valores que tienen cada una de estas fórmulas los puedo ubicar en una matriz. Acá están puestos con letras y acá están transformados en números concretos. Y después yo puedo operar con esas matrices. Haciendo álgebra matricial, yo puedo decir, mira, la estructura de edades en el futuro, es decir, cuántos individuos va a haber de edad 1, cuántos de edad 2, cuántos de edad 3 y cuántos de edad 4 en el futuro, es igual a esta matriz que acabo de formar, que tiene en cuenta la probabilidad de supervivencia y la fecundidad, por la estructura de edades en el presente. En el presente hay 45 de edad 1, 18 de edad 2, 11 de edad 3 y 4 de edad 4. Y multiplicando estas dos matrices, esta matriz por esta matriz, acá está la forma en que se multiplica, digo cuál es la estructura de edades al año siguiente. Es decir, fíjense, los de edad 1 pasaron de ser 45 a ser 39, disminuyó la cantidad de individuos de edad 1. Los de edad 2 pasaron de ser 18 a 36, aumentó la cantidad de individuos de edad 2. Los de edad 3 pasaron de ser 11 a 9, disminuyó la cantidad de individuos de edad 3. Los de edad 4 pasaron de ser 4 a 2, disminuyó la cantidad de individuos de edad 4. Bueno, esto un poco eran cosas que algunas vimos, otras no, y ahora vamos a ver otra cosa que también introducimos y todavía no presentamos, que son los modelos de competencia y de depredación de Lotka-Volterra. El primero es, hay un señor que se llamaba Gauss, que no es el de la campana de Gauss, porque se escribe con doble S, ¿no? Es otro, que estudiaba un microorganismo, creo que es un paramecio. Y los tenía en su laboratorio cultivos de 2 especies de paramecio, una es la especie rosa y la otra es la especie azul, y los tenía, por un lado, los cultivaba de manera separada, y veía esto, en el eje horizontal está la cantidad de individuos, en el eje vertical, en el eje horizontal está el tiempo, y en el eje vertical está la cantidad de individuos. Cuando los cultivaba separado, en un tubito de ensayo ponía la especie rosa y en el otro el tubito de ensayo la especie azul, ¿cómo cambiaba la cantidad de individuos a lo largo del tiempo? De esta manera, seguía un modelo logístico, ¿sí? Y la cantidad de individuos era grande, con una cantidad de X en azul y X en rosa. Pero después se le ocurrió, bueno, y si los cultivo los dos en el mismo frasquito, la especie rosa y la especie azul, y vio esto. Cuando pasaba el tiempo, la cantidad de individuos, ¿qué pasaba? La especie rosa llegaba más o menos a el mismo nivel que tenía cuando crecía sola. Pero la especie azul
de repente empezaba a crecer, después de crecer, hasta que desaparecía el tubo de ensayo. Entonces él se preguntó, ¿cómo? Pero entonces la especie azul afecta el crecimiento de la especie rosa. Y sí, entonces hay un fenómeno de competencia entre esas dos especies, en la cual una sale ganadora y la otra sale perdedora. Está claro que hay, les adelanto, el modelo de competencia interespecífica de Lotka-Volterra tiene tres resultados posibles: que gane la especie rosa y la otra, la azul, desaparezca, que gane la especie azul y la rosa desaparezca, o que coexistan. Existe también la posibilidad de que las dos coexistan. Por supuesto que si coexisten esas dos especies, lo van a hacer a un nivel de cantidad de individuos menor que si estuvieran solas, porque al estar compartiendo el ambiente no van a poder utilizar todos los recursos del ambiente, porque parte los va a utilizar la especie rosa y parte la especie azul. Entonces nunca van a estar al mismo nivel, pero pueden coexistir. Bueno, el modelo de Lotka-Volterra se basa o parte de la ecuación logística que ya vimos anteriormente, ¿sí? El tema es que como acá tenemos dos especies que vamos a modelar, ahora necesitamos dos ecuaciones logísticas. Uno correspondiente a una especie, que en este caso serían las vacas, y otra correspondiente a la otra, que serían las ovejas. Entonces, por eso ahora todo tiene unos o dos. Eso como primera medida. La otra cosa importante es que aparece un nuevo término. Este término que está acá, y lo mismo, este término que está acá, no son de la ecuación logística. La ecuación logística era K menos N sobre K. Entonces, esto es algo nuevo. ¿Qué es esto nuevo que le estoy metiendo a esta ecuación de las vacas? ¿Sí? Digo, el crecimiento de las vacas en la ecuación logística, sin esto, dependía solamente de la tasa de crecimiento de las vacas, de la cantidad de vacas que había en el lugar y de la capacidad de carga del lugar. Pero cuando las vacas están compitiendo por un recurso como el pasto con ovejas, aparece un nuevo término en logística, que es ese, que está restando. O sea, es algo que va a disminuir la cantidad de vacas. Y tiene lógica, porque si hay ovejas, las ovejas le van a comer parte del pasto a la vaca. Entonces, obviamente la cantidad de vacas que puedo tener cuando hay ovejas es menos que si tengo las vacas solas. Si en un potrero, que la capacidad de carga es 100, pongo ovejas, entonces lo que voy a tener seguramente es que la cantidad de vacas que va a soportar ahora ese potrero, la nueva capacidad de carga para las vacas va a ser de 80, porque un 20% del potrero lo va a usar la oveja. Entonces es lógico que esto esté restando. ¿Y qué es esto que resta? Fíjense que es el coeficiente de competencia, el efecto de la especie 2 en la especie 1, el efecto que tiene la oveja sobre la vaca. La oveja le come pasto a la vaca, entonces le está sacando recursos. Y lo que se hace es multiplicar eso por N2, que vendría a ser la cantidad de ovejas. Esto sería como una manera de traducir cuál es el efecto de la oveja sobre la vaca en términos de cuántas vacas menos pueden tener, ¿sí? Y lo mismo pasa abajo. Abajo sería el efecto de la vaca sobre la oveja y nuevamente cómo afecta a la población de ovejas. Entonces, hay una manera de determinar, yo les adelanté que hay tres posibles resultados del modelo de competencia interespecífica Lotka-Volterra, que persistan en el lugar sobre las vacas, que persistan en el lugar sobre las ovejas o que coexistan en el lugar de las ovejas. No lo voy a explicar, otros años lo hago, y voy a subir igual las tablas Excel que les subo siempre para el que quiera profundizar y explica de qué manera, operando sobre estas dos ecuaciones logísticas, puedo llegar a concluir que hay tres resultados posibles, ¿sí? Esto no lo voy a explicar, lo voy a dar por hecho. El que le interese profundizar lo puede ver en las tablas Excel que voy a subir en esta clase. Vamos a ver ahora el otro modelo, que es el modelo de Lotka-Volterra, donde hay una presa depredador. Pero para eso vamos a empezar viendo un videito y después vamos a presentar la ecuación. Entonces, voy a compartir pantalla. Nuevamente tenemos que ir acá. Compartir. Vamos a ver. Tenemos que pasar al otro video. A ver. Me complica. Acá está. Bien. El sonido está bien. Veamos si estamos en... Esto muévelo acá. Compartir sonido está, así que debería oírse. Y vamos con que es una introducción al modelo de Lotka-Volterra, presa depredador o presa predador, ¿sí? Se utiliza predador y depredador se utiliza de manera equivalente.
Me gustaría pensar en las distintas poblaciones que comparten un mismo ecosistema y que pueden interactuar entre ellas generando ciclos que parecen estar relacionados entre sí. Y existen muchos casos de esto, pero el ejemplo más citado es el caso en el que una población se quiere comer a otra. Entonces, tenemos a la población depredadora, el depredador, que se quiere comer a la presa, presa. Así que ocurren interacciones entre el depredador y la presa. Lo pondré de este color porque es lo que se come. Entonces, pensemos en cómo es que interactúan esas poblaciones. Vamos a dibujar una gráfica por aquí. Tal vez ya estén familiarizados con esto cuando mostramos cómo puede cambiar una población con el tiempo. Miren, el eje horizontal corresponde al tiempo y el eje vertical corresponde a la población. Entonces, en nuestro punto inicial, supongamos que la presa empieza en un punto relativamente alto. Supongamos que en este momento en el tiempo se encuentra ahí. Y vamos a suponer que por cualquier otra razón, la población depredadora es relativamente baja. ¿Qué creen que pasará? Bueno, en este punto, con un número bajo de depredadores, será más fácil para ellos encontrar su cena y les será más fácil atrapar a la presa. Entonces, como es más fácil para los depredadores obtener su cena, podemos imaginar que su población empieza a aumentar. Su población aumenta, por lo que la presa será atrapada con más regularidad porque habrá más cazadores. Así que esa población empieza a disminuir hasta el punto en el que la población de la presa es tan pequeña que los depredadores empiezan a tener problemas encontrando comida, por lo que ahora su población también empieza a disminuir. Pero conforme disminuye esta población, ¿qué pasa con la presa? Bueno, como ahora existen menos depredadores, su población empieza a aumentar. Entonces, creo que con esto ya vieron lo que está pasando. El depredador y la presa tienen esta interacción cíclica entre ellos, y lo que acabamos de dibujar se conoce como ciclo depredador-presa. Ciclo depredador-presa. Así que podemos imaginar un mundo en el que existe un ciclo entre poblaciones de depredadores y de presas. Pero también podemos utilizar simuladores computacionales que muestran todo esto. E incluso podemos encontrar datos de observación en campo que pueden mostrarnos esto. Uno de los ejemplos más comunes son las interacciones entre la liebre americana, que en este caso es la presa, y el lince canadiense, que es el depredador. En este caso es el depredador. Y miren, aquí tenemos un ciclo muy parecido al que dibujamos, pero estos son datos reales. Aquí podemos ver el paso del tiempo y podemos ver que son largos periodos de tiempo, que van desde principios de 1800 hasta pasados los 1900 años. Así que aquí se muestran los datos de cerca de 100 años y en el eje vertical tenemos a los miles de animales. Y están graficando tanto a la población de liebres americanas como a la de linces canadienses. Y como podemos ver, cuando la población de depredadores es alta, es decir, cuando existen muchos linces canadienses, existe una población pequeña de la presa, es decir, de liebres. Y como en esta situación tenemos una población pequeña de comida, la población depredadora empieza a disminuir. Voy a dibujar una flecha. La población de depredadores disminuye y después, conforme la población depredadora disminuye, la población de presas aumenta. Porque ahora hay menos linces cazando. Entonces, la población de presas aumenta y también podemos ver lo contrario. Cuando la población de presas... Bueno, estos son datos reales, no siempre se ve todo perfecto, pero cuando la población de presas es muy alta y la población de depredadores es relativamente pequeña, bueno, los depredadores dicen, mira, ahora es muy fácil conseguir comida. Y ese es como el punto inicial. Así que su población empieza a aumentar y conforme la población de depredadores aumenta, ahora la población de presas disminuye. Así que estos son datos reales que nos muestran el ciclo depredador-presa durante muchas décadas entre la liebre americana, que es la presa,
y el lince canadiense, que es el depredador. Bueno, entonces esta era una explicación de cómo funciona el modelo de Lotka-Volterra, en este caso, cuando estoy estudiando una población de presa y un depredador. Entonces vamos a volver a la PowerPoint. Y esto es lo que mostraba el gráfico, ¿no? Lo que vemos cuando estoy estudiando la dinámica poblacional de presas, depredadores, lo que veo son procesos cíclicos en el tamaño de ambas poblaciones, ¿no? Cuando crece la población de presa, empieza a crecer la población de predadores. Los predadores empiezan a comer las presas, la población de presas empieza a bajar. Cuando se mueren las presas, el depredador no tiene que comer, también se empieza a morir. Cuando se mueren los depredadores, las presas ya están libres no se las come nadie y empiezan a aumentar. Lo que veo son ciclos de este tipo. Estos ciclos salen o se modelan a través de ecuaciones que propuso Lotka-Volterra, así como está la ecuación logística, la exponencial. Bueno, se propone una ecuación diferencial para la dinámica de la población de presas, es M, y otra ecuación diferencial para la dinámica de la población de depredadores. Fíjense cómo en este caso el modelo parte de, bueno, no importa eso. El modelo, lo importante es que para estimar la cantidad de cómo cambia el tamaño de la población de presas, que es M, fíjense cómo en las fórmulas aparece C. Es decir, los depredadores tienen que ver con cómo cambia el tamaño de la población. De hecho, acá este término está restando. Cuanto más depredadores haya, más se van a comer a la presa, entonces el tamaño de la población va a disminuir. Y de igual forma, en la ecuación de cómo cambia el tamaño de la población de depredadores, también están metidas las presas, porque obviamente la presa es el alimento del depredador. Si no se alimenta, no se puede reproducir, no se reproduce, no deja descendencia, entonces la población no crece. Entonces, ambas ecuaciones están vinculadas. Nuevamente, no voy a explicar acá cómo llegar de estas ecuaciones, cómo llegar a este tipo de gráficos, de situaciones, pero voy a subir la tabla Excel que para el que le interese profundizar indica cómo se puede inferir que a partir de una presa de depredador que siguen estas ecuaciones, el tamaño o la dinámica de sus poblaciones seguirá un ciclo, seguirá una forma cíclica. ¿Sí? Esto lo doy por hecho, pero lo subo para el que le interese profundizar. Y con eso terminamos la clase de hoy. Si a alguno le quedan dudas, por favor, la clase que viene, al iniciar podemos dedicar un tiempito. Nuevamente disculpas por las demoras, ahora mismo voy a subir esta clase y le voy a mandar un WhatsApp o un email para que la puedan ver. Y el fin de semana me comprometo a subir la PowerPoint y a subir las tablas Excel del modelo de Lotka de competencia interespecífica y el modelo de Lotka de presa depredador. Esas, como dije, son opcionales, pero las voy a subir, y la PowerPoint. Y la grabación la voy a subir ahora mismo a YouTube y les voy a enviar un mensaje para que la puedan ver. Así que nos estamos viendo el miércoles. Un buen fin de semana para todos.